Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio donde vamos a explorar sobre la ciclicidad, sobre los ciclos. Van a ver que yo siempre comparto la ciclicidad y ahora en este episodio les voy a contar un poco por qué y desde dónde llegué y cómo veo yo el tema de los ciclos y la ciclicidad y cómo la comparto, que va más allá de la ciclicidad menstrual. Está incluida, obviamente está integrada, pero hoy estoy muy feliz que hay un montón de cuentas que profundizan sobre la ciclicidad menstrual y yo obviamente hablo de esto, pero es como que yo hablo de la ciclicidad un poco más global. Ahora vamos a profundizarlo juntas. Para eso les quiero contar un poquito cómo es que yo llegué a explorar todo este tema de los ciclos y la ciclicidad. Y a mí me pasó que dentro de que bueno, cuando ya suba el episodio de mi historia y contarles un poco más general todo, ¿no? Cómo vivo donde vivo y por qué comparto lo de vivir desde el ser y eso. Cuando yo empecé todo este camino, en un momento, yo todo este camino lo empecé para mí, ¿no? Y en un momento estando en México empecé a sentir que algo me impulsaba a compartir este camino, a compartir como a expandirlo, que no sea solo un proceso para mí de transformación, de creación, sino que sea algo más, compartirlo. Y en ese compartir yo dije, bueno, a ver, como si voy para atrás, ya habían pasado muchos años, ¿no? Desde que yo estaba en este proceso, como desde el famoso despertar y desde todo eso, ¿no? Yo dije, bueno, ¿y qué es lo que yo experimenté? O sea, ¿qué es lo que tengo para compartir de este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que yo viví? Y ahí yo me di cuenta que en mi proceso lo más global y lo más grande que había pasado es que incluso yo en ese momento lo relacioné mucho con una metáfora más de una obra de teatro. Como si yo estuviese haciendo un personaje en una obra de teatro y yo me creí que era ese personaje y de repente un día fue como, no, pará. Y de repente fue empezar a desaprender todo ese personaje, empezar a sacarme las ropas de ese personaje, como todas las creencias y como todo ese proceso de, soy algo más y como ese vacío, listo, no soy este personaje y desaprender todo eso, pero de repente decir, bueno, estoy en este vacío, y de repente, bueno, ¿qué personaje quiero ser, no? Y como conectar con ese pulso y esa creación y eso que quería experimentar. Y ahí fue que yo, empecé a crear como diferentes cosas, a experimentar diferentes cosas y me di cuenta dentro de esa metáfora que ese había sido mi proceso, que eso duró años, o sea, muchos años estuve, que ahora voy a profundizar un poco más eso, de que no es tan lineal, pero yo años estuve más en ese proceso de condicionarme, de desaprender, de integrar, de desidentificarme, de transformar, de alquimizar, como ese proceso y esa identidad y esas creencias. Después estuve en una etapa de vacío, de no saber, que esa etapa de vacío, más allá de que ese proceso de darme cuenta que no era ese personaje y demás, se da desde ese vacío, que para mí es desde el ser, por eso es vivir desde el ser, mi lema, por decirlo así. Pero desde ese vacío, cuando hubo realmente, y esto se dio cuando yo habité esta rendición, que les cuento siempre, ¿no? Cuando me abrí realmente a parar, y no soy todo esto, y como, pum, esa rendición fue que desde el vacío, desde desaprender, estuve un tiempo de vacío, de, no sé, si no soy nada de estas cosas, si no soy como una especie de sinsentido y de no sé, y de estar conectada con ese vacío y con esa nada, que de repente se abrió a, si es nada es todo, ¿no? Como se abrió a todo ese ser infinito, a todo lo que puedo ser y crear y experimentar, ¿no? Desde esa energía infinita. Entonces ahí puede conectar, ¿no? Desde esa presencia de observador y desde ese vacío, desde ese como sin sentido acá en la tierra, porque es como, sí, conecté con la divinidad, pero de repente fue el momento de volver a la tierra y fue como, pero ahora soy esta divinidad, este vacío infinito y esta energía infinita, pero acá en la tierra y sí tiene un sentido, el sentido de experimentar. Hay cosas que quiero experimentar y para eso es crearlas. Entonces ahí conecté más con mis propios deseos, con lo que yo quería experimentar, lo que querían hacer a través mío, lo que me encendía, lo que yo disfruto. Y ahí también aprendí muchísimo de frecuencia, de vibración, que eso me permitió como,
todo lo que es el poder de la intención, de los deseos, que eso me terminó a llevar a crear y a manifestar un montón de cosas y experimentarlas y disfrutarlas, que después también me empecé a dar cuenta que eso siguió ese proceso, eso de repente volvió a transformarse, a integrarse para crear otra cosa. Entonces, cuando yo estaba en esa instancia que les contaba en México, dije, la realidad es que es esto, o sea, esto es mi camino. Obviamente dentro de esto, 1000 cosas, mil herramientas, o 1000 medicinas, o 1000 maestros, o 1000 cosas que fui canalizando y fui experimentando, pero en realidad es esto, ¿no? Entonces, ahí fue que dije como, bueno, realmente esto es lo que yo quiero compartir, esto es lo que realmente a mí me transformó la vida, que fue entender estos ciclos, ¿no? Que ahí un poco les acabo de contar, o sea, yo eso lo viví, como les digo, en años, y ahí es donde para mí se unió esa divinidad con la tierra, con las experiencias físicas, porque era como realmente estar desde el adentro, desde ese vacío, pero acá, como experimentando del adentro y el afuera, y ahí empecé a ver cómo ese ciclo se repetía en todo. O sea, esto lo voy a profundizar ahora en un rato, pero a raíz de eso fue que de repente es como si, yo por lo menos lo viví así o lo sentí así, como si el universo es como, bueno, ¿te pudiste ver esto? ¿Pudiste ver esto de los ciclos? Bueno, y ahora te voy a empezar a mostrar cómo todo tiene este patrón. Y no fue algo que yo dije, bueno, voy a ponerme a estudiar ciclos. La verdad es que no, fue algo que de repente no sé cómo explicarlo, como que bajaba la data o algo que yo estaba viviendo, había algo que me decía como, ¿no ves, Caro? Este es este ciclo. O mira esto te está reflejando afuera este ciclo. Es como, y todo, que esto lo voy a profundizar ahora en un ratito, me empezó a mostrar eso. Y eso no solo me trajo muchísimo placer y gratificación, les soy franca, es como esos aha moment, claro, estoy en este momento del ciclo. O claro, mirá, no sé, las estaciones y todos son este ciclo. Mirá, el ciclo menstrual. Es como esas cosas de repente que todo se une, que ya saben, también si me siguen hace rato, que soy una apasionada de unir todo. Entonces, de repente cuando para mí esas cosas, esas sincronías, y de repente todo se une y todo es como un fractal y como todo va mostrando como esas bases, es como que genera un placer en mí, una cosa que es tipo, ay Dios, qué mágico es todo, qué maravilloso es este mundo. Y me empezó a pasar eso. Y eso me ayudó obviamente a empezar a profundizar mucho más en los ciclos, a entenderlos, a experimentarlos mucho más desde mi vida, ¿no? Los ciclos, desde ese lugar, como les digo, son fractales. O sea, todo sucede en realidad desde el ser, desde esa energía infinita. Todo sucede en el mismo presente, no es tan lineal. Y esto que les contaba de que yo lo viví en procesos de años, en realidad, obviamente que hay algunas cosas mientras estaba en ese proceso más generalizado mío de desaprender, de alquimizar, de integrar, por ahí hay cosas que yo también ya estaba creando nuevas es como que no fue tan lineal, como que, y al mismo tiempo, desde este presente que les digo, es como que todo sucede en un mismo presente. Mientras yo ahora estoy integrando algo, lo estoy haciendo desde este vacío, porque ya estoy desde esta conciencia de que esto lo estoy integrando, pasa a ser dentro del todo y nada que les decía, que es ese vacío, ese ser, y al mismo tiempo ya estoy haciendo espacio y ya estoy conectando. Al integrarse estoy emitiendo, o sea, estoy siendo otra frecuencia porque estoy justamente integrándolo, y esa nueva frecuencia es la que estoy creando algo nuevo, y por ende ya estoy experimentando eso nuevo porque ya estoy conectando con esa frecuencia aunque todavía no esté materializado. ¿Se entiende? Es como que todo sucede en un mismo presente, pero al mismo tiempo, como estamos en la humanidad y estamos en el mundo de las formas, donde acá hay tiempo y espacio, es como que también hay veces que se ve muy marcado así, como lo podemos ver en las estaciones, o en el ciclo menstrual, o en el ciclo de la luna, como que lo podemos ver más marcado. Bueno, ahora está en fase menguante, ahora está en fase creciente, ahora está luna llena, ahora está luna nueva, que es cuando no la vemos, porque estamos en tiempo y espacio. Y eso entonces es también, como les digo, el unir, para mí es unir esa divinidad y ese ser, o sea, acá en la tierra, en el mundo del físico, el adentro y el afuera, porque de repente puedo entender en qué momento estoy de cada cosa, ¿no? Y aparte es entendiendo esto de que siempre que nos abramos a la vida, también te estás abriendo a la muerte, porque estos ciclos, aunque lo veamos en un proceso de tiempo, es
son ciclos y es como, es constante en la vida, es ese proceso de vida, muerte y transformación. Entonces, sabemos que cuando algo está muriendo están haciendo algo nuevo y al mismo tiempo cuando están haciendo algo nuevo implica también la muerte de eso, ¿no? Porque justamente son experiencias dentro de esto, de este mundo, ¿no? Uniendo, como les decía, el mundo físico y la tierra con la divinidad, que eso también ahora lo voy a explicar un poco más. Entonces, como les decía, de estos ciclos que no son lineales y que suceden al mismo tiempo, pueden ser que sean periodos largos, más generalizados, que estamos en un ciclo, pero algunos temas o algunas cosas en particulares están en otra etapa del ciclo. Y está buenísimo como, por ejemplo, verlo de eso, no sé, el ciclo menstrual, ¿no? Y poder entender nuestro ciclo menstrual y qué representa cada instancia y cada momento y tener el registro ese, y el mismo el hombre con el suyo, y porque también ahí comprendes que como el ciclo, por ejemplo, de la mujer tiene un promedio aprox de 28 días, puede variar obviamente, y el del hombre es de un día, entonces como eso también se ve reflejado en un montón de cosas, y podemos profundizar eso, pero este mismo ciclo lo podemos vivir nosotros también en un día. O por ejemplo hay áreas de nuestra vida que, por eso acá también estamos en el mundo de las formas y de la separación, en realidad todo no está separado, es toda una misma energía, pero acá, en este mundo, por ahí hay cosas que están en un ciclo. Ejemplo, no sé, con mi pareja estoy en la etapa más otoño, por decirlo así, ya conectando más con los ciclos, pero en mi carrera estoy en súper verano, entonces como que también todo nos abre esto de los ciclos, no solo a poder comprenderlo y profundizarlo, sino a también ver que todo se puede dar en un mismo momento, ¿no? Entonces puede ser que en alguna área de tu vida estés en un momento del ciclo y en otras áreas de tu vida estés en otro momento del ciclo. Entonces convive todo. Incluso yo en esto que les contaba, de que empezar a ver un poco mi proceso y todos los años y todo lo que había transformado en mí y qué es lo que yo quería compartir, porque era lo que a mí me había transformado, fue darme cuenta que incluso hasta pensamientos, emociones, identidades, o sea, todo está en estos ciclos. Y después, como les decía, parte de mi vida, no solo en estas cosas tipo el ciclo menstrual, la luna, las estaciones que me iban marcando como, Caro, mira, esto te ayuda a entender más los ciclos, era como algo todo el tiempo diciéndome, Caro, mira, en esto estás en este momento del ciclo, Caro, mira, en esto estás en esto. Es como que había algo que me iba marcando como, es por acá. Entonces, ahí me ayudó también a darme cuenta que si no completamos una instancia del ciclo, no podemos pasar a la siguiente. Entonces, y más allá de que esto sucede de formas naturales, como que realmente cómo vivamos también una instancia del ciclo hace cómo vivamos la siguiente. ¿A qué voy con esto? Si nosotros estamos en invierno, ¿no? Interior, y no quiero estar en ese invierno y lucho, es como que si todo el tiempo estamos como que no permitiendo que de repente ser el invierno, que se termine de morir todo y que venga la primavera, ¿no? Entonces realmente necesitamos habitar cada una de esos ciclos internos. Y al mismo tiempo, si yo, por ejemplo, en el ciclo de expresión, ¿no? Más de intención, de conectar con el deseo, digo, como no voy a plantar nada porque yo después no quiero pasar el proceso de integración de esto, entonces no planto nada. Bueno, así va a ser, no voy a tener para cosechar, así va a ser que no voy a tener un otoño, como no va a haber mucho para que transformar, y así, entonces, obvio que como vivamos ese ciclo va a vivir el siguiente, pero el tema es, ahí es una elección de vida, ¿no? O sea, si elegimos dejar que la vida que quieren hacer a través nuestro nazca y poder cosechar esas semillas y poder experimentarlas sabiendo que va a haber un otoño y un invierno, o sea que esa vida va a morir, y poder transitar ese dolor desde ese placer de estar vivos y poder experimentar estar vivos y no estar medio robotizados como no queriendo vivir nada, ¿no? Y más desde ese lugar. Pero bueno, eso también es una elección de cada uno. Entonces, volviendo a que esta historia que les conté de por qué yo empecé a conectar con los ciclos, para mí vivir desde el ser, como les digo siempre, es estar en esta tierra justamente desde estos ciclos, porque es como si yo les dijera vivir desde el ser es vivir desde la ciclicidad, tipo, no porque el ser tenga ciclos, el ser es ese presente infinito que les decía antes, no hay tiempo, pero cuando el ser
se integra en la materia, es cuando ahí pasa a tener ciclos. Que es un poco, lo voy a explicar así, ¿no? Como el ser, esa energía única, infinita, que es en este eterno presente todo, ahí cuando baja, entre comillas, a la Tierra, es que entra en el mundo de la dualidad, de la separación, que es acá el mundo de las formas. Entonces esa energía pasa a ser dual, se divide en dos, que es la energía femenina y la energía masculina. Que acá no estoy hablando de géneros, estoy hablando de energías que absolutamente todos tenemos porque es parte de esta energía del ser que todos somos, ¿no? Que esta energía masculina y femenina es lo que también podemos representar siempre con el yin y el yang, la noche y el día, la vida y la muerte, los momentos de contracción y expansión, inhalar y exhalar. Y por eso les digo que como es parte de una misma energía, una trae a la otra, nada más que como esa energía entra en el mundo dual, o sea, acá, en la Tierra, se dividen estas dos, pero en realidad es la misma energía, nada más que es como que por eso una lleva a la otra. Los momentos de expansión conllevan momentos de contracción. O sea, para una nueva expansión vienen momentos de contracción. Para que venga el día, tiene que venir la noche. Es como que lo que les decía antes de la vida y la muerte. O sea, no están separados, ¿no? Porque no hay separación desde el ser, desde la energía única que somos. Pero como les digo, acá en la Tierra, en el mundo de las formas, en el mundo que acá sí estamos separados, que estás vos escuchándome del otro lado y yo estoy acá, sí se divide en esta dualidad. Y al mismo tiempo este proceso dual se divide en 4, que son este proceso que les contaba yo, que es más el vacío. Desde el vacío está la intención, lo que queremos experimentar y como esa frecuencia más del deseo. Después viene la manifestación, experimentar eso. Después viene la integración y después la integración de eso y después la trascendencia, que es cuando volvemos al vacío. Entonces, estos son los 4 ciclos que, como digo, esto lo pueden ver reflejado en las 4 estaciones. Por ejemplo, la primavera como ese momento que nace lo nuevo, el verano como ese momento de cosecha, de la manifestación, de vivir eso, el otoño cuando se empieza a integrar, a transformar, y el invierno como esa muerte donde habitamos el vacío. Se ve también en los elementos. En los elementos depende la cualidad del elemento que tomes. Desde donde lo miro yo, por las cualidades que tomo de los elementos, no sé, fuego es una instancia, pero depende de la cualidad que tomes, puede ser otra instancia. El ciclo menstrual, las fases de la luna, la respiración, el inhalar, el exhalar, el retener en lleno, en vacío, son esas fases de la respiración. Las bases también de la creación del universo, que son estas, o sea, de las leyes universales. Hasta incluso lo podemos ver, yo que tuve una crianza, yo ahora no sigo ninguna religión, porque de hecho yo lo que más comparto es unir todo, y las religiones para mí, desde las iglesias o desde la religión en sí, creo que separan, pero los mensajes de las religiones y como la esencia de las religiones, más allá de que las estudié todas y son el mismo mensaje. Por ejemplo, yo que tuve una religión católica, que aprendí esa durante mi vida, todo el tema de la resurrección de Jesús, el tema de, por ejemplo, cuando va el Domingo de Ramos y es como ese momento de gloria, de compartir todo, y de repente entra en un proceso de transformación, de muerte, donde termina de morir, y esos días hasta que resucita son esos momentos de vacío, donde resucita, ¿no? Renace. Y ese es el ciclo que pasamos todos los seres humanos en la Tierra, porque estamos todo el tiempo experimentando. Entonces todo el tiempo hay cosas que se integran y mueren, y hay cosas que van naciendo, y deseos que queremos manifestar y experimentar. O sea, son ciclos que son naturales y van a suceder, suceden como en la naturaleza, tipo no los podés como ni saltear ni evitar, y es como, es parte de estar vivos, ¿no? Que es lo que les decía del ciclo vida-muerte. Y a veces el afuera coincide con estos ciclos que estamos viviendo internamente, pero a veces no. Entonces está buenísimo ver estas cosas de afuera para poder entender más profundidad los ciclos y entender todo eso, pero al mismo tiempo, por ejemplo, si afuera es invierno y yo estoy en un re verano interior,
es como, no es tipo, ay, no, es que afuera está invierno, entonces yo no tendría que estar como en invierno interior. No, o sea, el invierno te ayuda a ver que están estos ciclos, pero por ahí vos en tu ciclo interno estás viviendo otra fase a lo que está reflejado afuera, que eso es el ejemplo que yo siempre doy, que hay flores que florecen en invierno, ¿no? Entonces que no todas las flores florecen en primavera, dentro del espejo de afuera. Entonces siempre es muy importante estar conectado y respetar nuestros ciclos internos. Y todo esto nos ayuda a comprenderlos y a ir para adentro y poder reconocer en qué ciclos estamos, en determinado momento y demás. Pero sí respetar eso internamente, ¿no? Porque a veces pasa también de afuera, no sé, es re verano y hay como una energía más global donde estés, pero vos estás, por ejemplo, transitando un re invierno interior por diferentes ciclos que están en ese momento, y entonces es como, ahí es donde no nos permitimos ser y empieza esa exigencia, no, debería estar, y ahí es donde empezamos a conectar con más nuestra exigencia y lo que deberíamos ser, en vez de simplemente permitirnos ser, ¿no? Entonces, a grandes rasgos les quería contar un poco esto de los ciclos, y para mí comprender estos ciclos, entenderlos, primero fue lo que naturalmente fue mi proceso de transformación y creación y de vivir desde el ser. Como les decía, lo que me pasó en México, que cuando fui para atrás es esto. Y cuando pude ver eso y de repente la vida me empezó a marcar, claro, en esto estoy en este ciclo, pum, y como que al mismo tiempo empezaba a ver esos espejos que les decía de las estaciones y esto, y ver cómo todo se une y todo lleva a estos ciclos. No solo fue, tipo, me apasiona rotundamente, sino también me permitió eso, registrar mis ciclos, dejar de juzgar mi experiencia humana y permitirme ser, también tener herramientas para conectar con cada uno de esos ciclos. Me trajo muchísima claridad a lo que es la experiencia humana, o sea, realmente es mágico y lo amo y espero estar transmitiéndoles esto. Y a integrar esto como en mi experiencia fue clave para conocerme más, para saber, bueno, tipo, tener esas herramientas como, bueno, en esto estoy transitando este ciclo, y para comprender qué herramientas puedo tener para eso, estar mucho más presente, amar cada uno de esos momentos y esas estaciones y dejar de luchar conmigo o dejar de luchar con el invierno, como son ciclos. Y hay algo que siempre también comparto, es que yo desde chica tengo una pasión por entender las bases de las cosas, como son las leyes universales o esas cosas. Por ejemplo, yo cuando estaba estudiando en el colegio teníamos matemática y yo me acuerdo que nos daban unos cuadernillos enormes de ecuaciones para resolver, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía amigos que se la pasaban días y días, tipo haciendo 1000 ejercicios, como para ver para practicar. Y a mí lo que me apasionaba era como poder entender que por ahí me llevaba al mismo tiempo más, o sea, no era un tema de tiempo o de querer una receta mágica o acortar, sino era un tema de entender eso que subyacía, entender esas bases, ¿no? Y me pasaba que yo decía como, necesito entender qué hay más de fondo en estas ecuaciones. Y al estudiar eso, yo estudiaba matemática desde la teoría, desde este lugar, porque cuando yo entendía como, lo que subyacía, las bases de las ecuaciones, yo no necesitaba ni hacer una ecuación de todo ese cuadernillo. Yo no hacía ninguna, porque ya entendía, entonces me ponías cualquier ecuación que me ponías al frente y yo ya como que entendía la base y podía como transitar y hacer esa ecuación como fluidamente, ¿no? Bueno, para mí los ciclos fueron esto para mí. Comprender los ciclos y esto de las formas y del ser, y como fue para mí entender esto que subyace, que me permite como estar presente en mi experiencia humana, conocerme y entender muchísimo más qué necesito en cada momento. Así que bueno, obviamente este es un tema que es como base en Voy Siendo, por ende lo voy a ir compartiendo y profundizando mucho más. También va a estar el curso de Vivir desde el Ser, que es esto, la ciclicidad, y vamos a meternos bien de lleno en cada uno de estos momentos y todo lo de cada uno de estos momentos. Aparte, cada área de nuestra vida la podemos vivir y ver desde cada uno de estos ciclos y estos momentos. Y está bueno también poder tener las herramientas, que para mí la herramienta madre es la del sistema nervioso, porque el sistema nervioso es para toda nuestra experiencia humana.
es integrar justamente, es para ganar capacidad para esos deseos, y eso queremos manifestar, poder también hacerlo cuerpo, o sea, es como también clave. Pero también hay otras herramientas y cosas para profundizar, así que es un tema que vamos a seguir explorando y les voy a compartir más, que me apasiona. Y también si me siguen en Instagram ven que todo el tiempo les voy compartiendo, bueno, yo ahora estoy en esta fase. Y también hay algo que les venía compartiendo, por ejemplo, que yo ahora me siento en una fase más de vacío general. Hubieron varias decisiones que tomé en mi vida y como cambios, y estoy más en ese estado. También, para los que saben astrología, estoy en el retorno de Saturno, así que estoy como en ese momento. Pero hay algunas cosas en mi día a día o hay algunas áreas de mi vida que están en otras instancias y que están en otros momentos. Entonces también eso, ¿no? Esos fractales, bueno, es muy maravilloso. También yo ahora hace 2 años, no estoy transitando otoños, inviernos, porque no sé tampoco si saben, yo estoy viajando como nómada hace un montón y hace 2 años es como que vivía en eternos primaveras y otoños. Solo estuve 10 días en un lugar en invierno en California y después estuve siempre en verano. Y esta es la primera temporada que voy a vivir de otoño-invierno y como profundizando desde esos espacios. Así que es como muy maravilloso, así que lo voy a seguir compartiendo eternamente y lo vamos a ir profundizando y todo. Pero bueno, les quería contar ahí un poquitito de los ciclos. Así que bueno, cualquier cosa me escriben, gracias por estar del otro lado y aguanten los ciclos, es maravilloso, les juro que les va a cambiar la vida infinitamente.